A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En París, un joven vio a una actriz en una obra de teatro y quedó deslumbrado. Era una mujer de ojos verdes y labios frutales que invitaban al más delicioso beso. Para el joven, aquella noche fue una mezcla de placer y de terror. De placer, porque sabía que nunca antes había visto tanta belleza en una mujer. Y de terror, porque supo que jamás la podría olvidar y que seguiría atado a ella. El joven intentó conquistarla con regalos, flores, visitas, con cartas, poemas, ruegos y hasta con amenazas. Pero la bella mujer lo rechazó. 6 años después, desesperado, el hombre decidió suicidarse con una sobredosis de opio. Sin embargo, en aquel trance no murió, pero tuvo una experiencia inolvidable. Alucinando, aquel suicida frustrado soñó que era conducido al patíbulo por matar a su enamorada y al final era rescatado por un grupo de brujas y demonios que lo llevaban a participar en una fiesta indescriptible. Por suerte, el joven sobrevivió a esa experiencia y no solo eso, tenía la ventaja de ser músico y decidió escribir en el pentagrama la música interpretada por los demonios y las brujas de sus sueños. Esa obra hoy la conoce el mundo como La Sinfonía Fantástica, y el músico era uno de los grandes compositores franceses, Héctor Berlioz. Pasados los años, Berlioz finalmente se casó con aquella mujer, a la que persiguió toda su vida. Pero esa es otra historia. Hoy solo recordamos que Berlioz estaba naciendo un día como hoy, 11 de diciembre de 1803, y que su música, felizmente, sigue teniendo todas las resonancias encantadoras de las brujas y los demonios. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea Nacional solicita al Registro Oficial no publicar la ley antipillos promulgada por Daniel Noboa. El Ministerio de Trabajo señala que el nuevo salario básico debe fijarse antes del 24 de diciembre. El gobierno de Ecuador insistirá a México la cancelación del estatus de refugiado de Walter Solís. En el segmento de opinión, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En política internacional, ¿estamos en guerra? Los editoriales serán de Santiago Basabe, Mi familia, mi gobierno. Noticias del día. La Asamblea Nacional solicita al Registro Oficial no publicar la ley antipillos promulgada por Daniel Noboa. La Asamblea Nacional, presidida por Viviana Veloz, reaccionó la noche de este lunes a la promulgación a través del decreto de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos denominada Ley Antipillos, después de que la semana pasada el proyecto fue negado y archivado con 84 votos del Pleno de la Asamblea Nacional en un primer y único debate que se produjo el 27 de noviembre del 2024. Luego, el 29 de noviembre, la Asamblea envió al Registro Oficial su decisión de archivar la iniciativa al considerar que generaba más carga impositiva a la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno Nacional trasladó el texto original al Registro Oficial para que entre en vigor bajo la figura de decreto ley y argumenta que no se cumplió el procedimiento legislativo que incluye 2 debates en el Pleno. Desde la Asamblea se indicó que el proyecto fue negado y archivado en estricto cumplimiento del artículo 140 de la Constitución. Agregó que si la función ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley en cuestión, debió activar mecanismos constitucionales para que en última instancia sea la Corte Constitucional quien aclare la interpretación. La Constitución no exige que los proyectos económicos urgentes sean tramitados en 2 debates antes de ser negados. Deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso según se informa. En todo caso, desde la Asamblea se solicita al Registro Oficial que no publique esta ley, que afecta a la economía de todos los ecuatorianos y que respete las decisiones tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El Ministerio de Trabajo señala que el nuevo salario básico debe fijarse antes del 24 de diciembre.
El jueves 12 de diciembre será la segunda y última reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para determinar el monto del salario básico unificado de 2025. A la cita llegarán los representantes de gremios empresariales y de sindicatos con sus respectivas propuestas. Si en ese encuentro no hay un consenso entre empleadores y trabajadores, será responsabilidad del Ministerio de Trabajo fijar el valor de la remuneración, como ya ocurrió para el salario básico de 2024, que la cartera de Estado estableció en $460. La reunión está convocada para las 15 horas en las instalaciones del Ministerio de Trabajo en el norte de Quito. El primer encuentro tuvo lugar el pasado 5 de diciembre y ahí se dieron a conocer los indicadores macroeconómicos oficiales, entre los cuales se destacó que la proyección de inflación anual promedio para 2025 será del 1.93% y la acumulada del 2.31%, en tanto que la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto es de 0.9% al cierre de 2024 y del 1.5% para 2025. Sobre esto, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó que los diálogos para definir un posible aumento arrancaron en los tiempos previstos por el acuerdo ministerial y espera que los involucrados consigan ponerse de acuerdo en el monto y sin la intervención de la cartera de trabajo. Como establece el acuerdo ministerial, debe ser antes del 24 de diciembre de 2024 para que esté en vigencia en 2025. Además, señaló que no solo debe existir una modificación del salario básico, sino también que debe haber un incremento en la tabla sectorial donde se encuentra identificada cada área o sector de trabajo. Gobierno de Ecuador insistirá a México la cancelación del estatus de refugiado de Walter Solís. El gobierno del presidente Daniel Noboa insistirá a México para que cancele el estatus de refugiado al exministro Walter Solís, aunque el ejecutivo de ese país ratificó la protección para el exfuncionario hace menos de 20 días y mantiene suspendidas relaciones diplomáticas con Ecuador. Solicitamos a la Cancillería gestionar a través de canales diplomáticos la cancelación del estatus de refugiado de Walter Solís en México. Es momento de que rinda cuentas pendientes con el Ecuador, dijo el ministro de Gobierno José de la Gasca. El ministro argumentó que Solís debe enfrentar 2 sentencias por corrupción en el caso Senagua y la reconstrucción de Manabí. Solís fue detenido en México el 20 de noviembre del 2024 por Interpol, pero el gobierno mexicano gestionó su libertad en cuestión de horas. Él mantiene su libertad y mantiene el estatus de refugiado que le otorga el derecho a recibir protección y a permanecer como residente en nuestro país, indicó un comunicado de la Cancillería de México difundido entonces. El político, quien fue ministro del expresidente Rafael Correa 2007-2017, es acusado en distintos casos de corrupción por la justicia del Ecuador, país con el que México rompió relaciones hace casi 8 meses. En abril pasado, Solís fue vinculado al denominado caso Reconstrucción de Manabí, en el que se indaga un posible desvío de $367 millones destinados a atender la emergencia por un terremoto del 2016, además que se presumen irregularidades en la asignación de contratos públicos. Fue además sentenciado a 8 años de cárcel por el caso Sobornos, en el que se investigó un esquema de corrupción en el que funcionarios recibieron coimas a cambio de entregar contratos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Michael Aulestia, concejal de Quito, para hablar sobre la polémica por el evento organizado por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Escuchemos lo que dice. Para nosotros termina siendo un acto aberrante, bochornoso como la ciudad de Quito. Nosotros no somos eso, nosotros no representamos eso. Cuando el alcalde el día de ayer, después del preámbulo que usted ha comentado e informado a los ciudadanos de lo que sucede, decide respaldar al secretario de Cultura, termina ratificando esa ofensa en el marco de las fiestas de Quito, de la fundación de la ciudad, y es por eso que el Consejo Metropolitano se ha activado. Varios concejales, 9 hasta el momento, nos hemos activado. El día viernes inmediatamente conocí de este tema y yo le solicité al alcalde, de esto se hizo caso omiso, y por eso es que el día de hoy, en sesión de consejo, presentamos un cambio del orden del día en el que esperamos que el señor secretario pueda dar explicaciones. ¿Por qué?
¿Por qué, Verónica? Para que los ciudadanos conozcan que primero la función del Consejo Metropolitano es fiscalizar y legislar. Es el máximo órgano de fiscalización de esta ciudad. Cuando utilizamos dinero público, fondos de esta ciudad, los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas. Nos han tratado por ahí de confundir, de que el arte y la cultura no debe ser censurada, de que es una expresión artística, espontánea del momento. No, cuidado porque si lo que quieren es burlarse del raciocinio de los ciudadanos, eso no lo vamos a permitir. Cuando nosotros hablamos de expresiones espontáneas, es eso. Varios grupos, Verónica, se han expresado ahí mismo en el marco de este festival, pero no con esta imagen aberrante hacia el presidente de la República. Mire, usted tocaba un punto importante. En momentos que este país ha tenido que atravesar crisis violentas, crisis de inseguridad, la última campaña electoral tuvimos que atravesar por la muerte de un candidato a la presidencia de la República, varios alcaldes asesinados, varios concejales asesinados en diferentes cantones, y que esta ciudad, con los fondos, con el financiamiento, permita un acto de estos aberrantes, es lo reprochable. Se lo reprocha desde el Consejo Metropolitano y lo reprocha, por supuesto, la ciudadanía. Importante, concejal, yo quisiera hacer un preámbulo aquí porque en el tema de libertad de expresión es muy delicado. Ha habido gobiernos anteriores, por ejemplo, que han censurado cosas que no tenían mucho sentido, que no incitaban a la violencia, pero el momento en que se incita a la violencia, ese es un límite para la libertad de expresión. Y aquí dice la parte de los derechos y la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que está protegido por el derecho internacional, pero puede limitarse cuando se incita a la violencia o promueve el odio. Está ahí en la Declaración de Derechos de la Libertad de Expresión. Entonces aquí sí hay un límite que se pasó. Por supuesto, ustedes más que nadie, Verónica, desde el periodismo, conocen estas líneas rojas que tiene la libertad de expresión. Cuidado lo que quieran tratar de confundir a la ciudadanía, que nosotros desde el Consejo Metropolitano estamos tratando de callar a estas expresiones artísticas de ninguna forma. De ninguna forma. Lo que sí no podemos permitir es que en un acto premeditado, porque usted y la ciudadanía que ha tenido que ver estas imágenes aberrantes en las redes sociales, puede observar cómo cuelgan esta imagen del presidente, que necesita algún tipo de producción, pues, para colgar. Pero adicionalmente a esto, la simbología que se utiliza, que es un lobo alado. Para los ciudadanos que nos están escuchando, para nadie desconocido que hay un grupo de delincuencia organizada llamado Los Lobos. Entonces, en simbología, en la representación que tratan de proyectar hacia el ciudadano, esto es grave. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos? Señor secretario de Cultura, comparezca al Consejo Metropolitano, dé explicaciones de estos fondos, cómo se invirtieron, cómo se entregaron a una productora, si es independiente, si es privada, o si desde el municipio de Quito, desde la Dirección de Producción de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, se contrató directamente a los artistas. Y mucho ojo, en una etapa de periodo electoral, de pre-campaña electoral, que no es la primera vez que sucede, que ya lo hemos reclamado. ¿Sabe qué sucede, Verónica? Que cuando esta agrupación política administra la ciudad o administra otros espacios de poder, confunden gobierno, partido y Estado, y creen que esa es parte de su parcela y que pueden hacer lo que quieran con los fondos, con los actos. Y habría que preguntar a la gente, ¿no? Si es que quisiera financiar este tipo de eventos que incitan a la violencia. Por eso yo decía, y lo he dicho en algunos medios, festivales entre comillas independientes, porque ahora tiene gran parte de financiamiento por parte del municipio de Quito. Entonces, son $825,000. Mientras tanto, algunos sectores, parroquias, barrios, administraciones zonales, que ni siquiera han podido ejecutar el presupuesto que se les aprobó para el año 2024. Mire usted, Verónica y ciudadanos, cuando nosotros regresamos a ver 7 años atrás, este sería el año con peor ejecución presupuestaria del municipio de Quito. Desde 7 años atrás. No llegan ni siquiera al 30 de noviembre al 62% de ejecución presupuestaria en materia de inversión. Eso quiere decir, para los quiteños que nos están escuchando, $340 millones que se dejaron de ejecutar en este año, para obra, para servicios,
para rehabilitar espacios públicos. Entonces, claro, yo puedo respetar todas las expresiones legítimas, manifestaciones legítimas que no inciten a la violencia y al odio, pero este tipo de actos no los vamos, nosotros al menos, a tolerar. Y esperamos también que demás concejales del Consejo Metropolitano se sumen a este proceso de fiscalización, hasta para que el señor secretario de Cultura tenga la oportunidad de hacer sus descargos en el seno del Consejo Metropolitano. En Impacto Informativo, Rafael Ollarte, experto legal, habla de la ley contra el lavado de activos. Veamos la nota. Sí, efectivamente, y no es simplemente un anuncio de ahora, desde que la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley urgente de la denominada luego Ley Antipillos, que el presidente de la República presentara, insisto, por la vía de la urgencia, se indicó que para entender del jefe del Estado y de su asesoría, el plazo constitucional de 30 días seguía corriendo y que si no se realizaba el segundo debate, el presidente de la República lo publicaría como decreto ley. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución? Si es que tiene alguna importancia ya en Ecuador lo que diga o deje de decir la Constitución. Presidente de la República, en general, como otros que tienen iniciativa legislativa, puede presentar proyectos de ley en cualquier materia. Pero si lo hace en materia económica, puede darle la calificación de urgente. Recordemos que en Ecuador solo se puede dar calificación de urgente a proyectos de ley en materia económica, toda vez que la Corte Constitucional impidió que se enmendara la Constitución para que el jefe del Estado pueda declarar la urgencia de cualquier proyecto de ley, no solo económico, como pasa en otros países, Chile, España, Uruguay y Colombia. Bueno, entonces el presidente de la República dice, tengo que hacer una ley antipillos. Y lo primero que hago es, ¿cómo puedo forzarle para que esa ley sea urgente? Porque claro, en realidad lo que estábamos viendo es un proyecto de ley inicialmente sobre lavado de activos, tema más bien de carácter penal, y le incluye un impuesto. Entonces, claro, como los impuestos son indiscutiblemente materia económica, lo hace. Y básicamente, al introducir ese impuesto, dice, con esto le califico de urgente. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto urgente y un proyecto común? Dos diferencias. Primero, que el proyecto urgente debe ser aprobado, modificado o negado dentro del plazo de 30 días. Esa es la primera diferencia, porque los proyectos en general no tienen un plazo de discusión. La segunda diferencia, ¿cuál es? Que si no se aprueba, modifica o niega dentro de los siguientes 30 días de presentado el proyecto de ley, este será publicado como decreto ley, dice la Constitución. Ahora, para que un proyecto de ley se apruebe, modifique o niegue, debe darse el segundo debate. Eso es cierto, debe darse el segundo debate. De hecho, lo único que dice la Constitución al respecto es eso, y que el trámite de los proyectos urgentes, salvo esas dos excepciones del plazo y la consecuencia, es el mismo trámite ordinario. ¿Y cuál es el trámite ordinario? Que dice el artículo 137 de la Constitución, los proyectos de ley tendrán dos debates, dice, y nada más. Ni siquiera dice con qué mayoría se aprueba, modifica o niega los proyectos de ley. Sí lo hace respecto de las leyes orgánicas, que dice que es mayoría absoluta. Por eso es que tenemos que acudir a la ley de la función legislativa, y la ley de la función legislativa indica que los proyectos de ley ordinarios también se aprueban, modificados o niegan con mayoría absoluta. Pero esa misma ley de la función legislativa permite algo, que en el primer debate se vote una moción de archivo, es decir, que la Asamblea Nacional diga, no vamos a seguir discutiendo esta ley, sino que simplemente la vamos a archivar, y para eso se requiere mayoría absoluta. Y eso fue lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Entonces el presidente de la República dicen algunos, es que este es un proyecto de ley urgente. Sí, los proyectos urgentes siguen el mismo trámite ordinario,
De hecho, nadie te dice respecto a los proyectos de ley urgente que requieren informe para el primer debate, informe para segundo debate. Nadie dice cómo se realizan el primer debate en un proyecto urgente o lo diferencia respecto de los proyectos de ley comunes, ¿no? Aplicamos la ley de la función legislativa. Y esta es una norma añeja. Ya tiene 15 años esta posibilidad de archivar proyectos de ley en el primer debate. Esto es lo que en otros países se conoce como negar la idea de legislar, se llama esto. Es decir, ni siquiera te voy a revisar tu proyecto de ley porque te estoy negando la idea de legislar. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, el jefe del Estado ha dicho que a él no le parece que esto se puede hacer con los proyectos urgentes y que enviaría al registro oficial para su publicación. Lo puede hacer en los hechos. Sus voceros sostienen que faltó el segundo debate. Exacto, sí, pero entonces, a ver, quiere que le cuente la plena, don Edgar. Primer debate no hay. Nosotros, a ver, cuando uno le dice a la gente, y la Constitución te dice las leyes deben tener 2 debates. ¿Qué entendemos por debate? Discutir la ley. Y así era antes de la ley de la función legislativa del año 2009. El primer debate era un debate como tal. Se leía el proyecto de ley y comenzaba la discusión parlamentaria, y en virtud de esa discusión parlamentaria se hacían observaciones, y esas observaciones se enviaban a la comisión correspondiente para que elabore el segundo informe. Y en ese segundo informe se incorporaban las observaciones que se habían hecho en el primer debate. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar sobre un tema que en una de las comisiones de la Asamblea Nacional se comienza a discutir. Es un tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de financiamiento. Hay la idea de alguien en la Comisión de Fiscalización de que es necesario aprobar una resolución, no una ley, entiendo yo, sino una resolución por parte de la Comisión y de la Asamblea Nacional sobre lo que ellos dirían es la ilegitimidad del acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Noboa y el Fondo Monetario Internacional. Es terrible, mi amigo, tan solo la idea de ponerse a discutir en esa comisión. Y peor, pues que mañana se apruebe eso y vaya al plenario como resolución, no como ley. El mensaje que se da con una noticia de naturaleza, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es terriblemente negativo. Asumiendo como hipótesis que esa irresponsabilidad y esa torpeza y estupidez de idea pase la comisión y llegue al plenario y se apruebe una resolución de ese tipo que diga, presidente y ecuatoriano, este acuerdo con el FMI es ilegítimo y por lo tanto, si es ilegítimo, no se puede pagar esa deuda de miles de millones de dólares. Amigos, jamás en mi vida personal, en mi vida profesional como economista, había escuchado y había presenciado la idea de una legislatura de legisladores que tratan naturalmente de destruir la economía del país. Jamás había visto, a excepción de una vez en el gobierno del señor Correa, el economista, se formó por parte del orden del presidente en ese entonces una comisión. ¿Para qué? Para probar, estudiar y probar de que buena parte de la deuda pública externa privada era ilegítima y que el gobierno ecuatoriano no debía pagar esos miles de millones de dólares. Esa comisión, formada hace muchos años en el gobierno del señor Correa, se formuló un informe y con eso el presidente Correa comenzó a moverse a nivel internacional. Imagínense los efectos que se ocasionó. Terrible. La gente y los políticos parece que no recuerdan lo que pasó
los efectos negativos de esa propuesta y de esa implementación que hizo el señor Correa, el economista, cuando gobernó siendo presidente del Ecuador. ¿Qué va a pasar si es que el Congreso Nacional aprueba esta torpeza? Bueno, el presidente Noboa, naturalmente, y su gabinete rechazarán toda esa resolución. Pero independientemente de eso, ¿qué va a pasar a nivel internacional? El FMI, que tiene un acuerdo con el FMI, con el Ecuador, dirá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Qué quiere hacer el Ecuador? ¿A dónde quiere ir? Entonces los desembolsos que están pendientes que haga de acuerdo al convenio con el FMI se van a paralizar y no habrá pues más desembolso del Fondo Monetario para fines de balanza de pago para no solamente el gobierno ecuatoriano, sino para el Ecuador entero. ¿Qué dirá el Banco Mundial? ¿Qué dirá el Banco Interamericano de Desarrollo? La Corporación Andina de Fomento, la banca internacional privada, los acreedores internacionales del Ecuador. ¿Qué dirán? Bueno, si así las cosas se ponen en el Ecuador porque así no haya aprobado el presidente una resolución torpe y estúpida de esa naturaleza del Congreso ecuatoriano, yo prefiero no prestarle un centavo al Ecuador, ni un centavo de afuera vendrá, ni un centavo. ¿Y qué pasaría con esa? La destrucción, el desplome peor de la economía ecuatoriana de lo que está desplomada, porque como decíamos en un programa anterior, la economía va a crecer negativamente este año 2024. Pero ¿qué responsabilidad de asambleístas tenemos? Y eso prueba, queridos amigos y amigas, que nos hemos equivocado nuevamente en el proceso electoral, haber elegido una serie de personas que no solamente que desconocen, que son ignorantes desde el punto de vista que ignoran, ¿sí? Sino que sencillamente quieren dañar la economía ecuatoriana, quieren dañar el futuro del Ecuador. Amigos y amigos, es terrible. Y ahora en el proceso electoral no nos podemos equivocar nuevamente. No podemos elegir a cualquier persona para que vaya a destruir al país, vaya a destruir la economía ecuatoriana. Amigos y amigas, es terrible esta sugerencia de alguien para que se discuta en la comisión de fiscalización, que se discute en el plenario, esta idea que me he permitido mencionar, que no es mía, sino que está en los medios de comunicación. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esos asambleístas? Igual que van 4 damas a bailar en el plenario de la asamblea, a bailar la cumbia colombiana. ¡Qué bestialidad! ¿Quién permitió eso también? ¿Qué espectáculo es esto? Por eso es que la gente dice, me interesa un pito el Congreso Nacional del Ecuador. Y eso afecta al sistema de la democracia representativa. Afecta negativamente al sistema político ecuatoriano. Por eso es que la gente ya no confía en los políticos. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros, pero es realmente preocupante la sugerencia de que alguien ha hecho para discutir ese tema en la Asamblea Nacional. La ilegitimidad del acuerdo con el FMI y de la deuda que se le debe al FMI y a organismos internacionales. Gracias, amigos, pero tengamos presente lo que va a pasar en el Ecuador si aprueban esa resolución en la Asamblea Nacional. Gracias, amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. ¿Estamos en guerra? El célebre autor prusiano Karl von Clausewitz, en su obra principal Vom Krieg, plantea que la guerra es una extensión de la política por otros medios. Una concepción que será interpretada con virtuosismo por quien es el verdadero artífice de la unidad alemana en la última parte del siglo XIX, Otto von Bismarck, tras las guerras victoriosas de Prusia sobre el Imperio Austrohúngaro primero y sobre el efímero Segundo Imperio francés después. Asumiendo algunas licencias, podríamos dar la vuelta al concepto de Clausewitz y afirmar que hoy la política se volvió una extensión de la guerra por diversos medios. Lo ocurrido la pasada semana en Rumania,
con la anulación de las elecciones presidenciales celebradas, ordenada por parte del Tribunal Constitucional, ante las abundantes evidencias de agresivos ataques híbridos rusos, en una descarada campaña para favorecer al candidato ultranacionalista prorruso Kalin Georgescu, sorpresivo ganador de la primera vuelta electoral. La postura que Georgescu ha mantenido durante la campaña electoral no deja dudas sobre su cercanía al Kremlin y a Putin, al que califica como a un patriota, un título que él difícilmente puede reclamar, pues en efecto estaría bendiciendo la acción rusa en Transnistria, en Moldavia, que históricamente ha sido una reclamación rumana, alentando el separatismo de la zona con el mismo argumento utilizado por Putin en Ucrania, el de la defensa de las minorías rusas para apoderarse de la Crimea y el Donbass. Para no dejar siquiera campo a alguna duda, también ha asegurado Georgescu que desde la presidencia todo apoyo militar y logístico rumano a Ucrania se cancelaría de inmediato y que cualquier asunto relacionado al conflicto, en referencia a la postura de la Unión Europea y la OTAN, de las cuales Rumania es parte, se debe negociar punto por punto. Ha expresado además su decisión de privilegiar absolutamente lo que él considere el interés nacional por encima de cualquier criterio y acuerdo comunitario de una comunidad por la cual muy poco aprecio ha demostrado. Las sustanciales evidencias que el tribunal ha citado dan cuenta de una tendencia que se ha venido denunciando en diversos países, obviamente todos democráticos, y muchos de ellos europeos, en cuyas campañas para elecciones locales o comunitarias se detectó la huella informática de hackers rusos que a través de la penetración de redes sociales buscaban posicionar a los partidos fascistas europeos afines a Moscú, asunto que, como es natural, al ser una manifiesta intervención en los asuntos internos de otros países y en la propia Unión Europea, es una forma de agresión contra esta. El objetivo ruso se entiende claramente desde el momento en que las declaraciones y bravatas de Moscú se toman sin filtros que las buscan suavizar. Putin y sus ideólogos se han dedicado durante años a sostener que se está atacando a Rusia y que ésta se halla en guerra con el decadente e inmoral Occidente, un vago y nebuloso término que busca definir a una Europa germánica, anglosajona, latina, nórdica e incluso eslava en el mismo saco con Estados Unidos, Canadá y Australia. Putin y sus ideólogos se consideran los herederos únicos de la cultura cristiana en su condición de ser la tercera Roma, tras la caída de la imperial original y de Constantinopla, que habría sido la segunda. Desde esa perspectiva, que se corresponde y concuerda con las citadas posturas, resulta bastante claro que ésta define las políticas y acciones rusas desde la captura del poder en Rusia por Putin. Él y su círculo cercano saben que están en guerra y así lo han manifestado repetidas veces sin eufemismos. Los acontecimientos de estos últimos meses, con una retórica cada vez más amenazadora e intimidante por parte de Putin, se enmarcan perfectamente en esa visión y es la razón del análisis inicial que he propuesto. Esto es, que Putin ha invertido el sentido conceptual que Clausewitz planteara, al que estamos viendo en desarrollo. Esto es, una guerra declarada por Rusia contra Occidente, conducida por unos medios distintos a los militares,
algunos políticos, que claramente están dirigidos al debilitamiento de las capacidades militares de Occidente y más puntualmente las de la OTAN, el obstáculo más directo al proyecto imperialista ruso. El alcance de este quedó explícitamente definido por Putin unos días antes de la agresión a Ucrania y repetido en varias ocasiones después, condicionando su no agresión o el cese de esta al retiro de la OTAN de aquellos países que fueron parte, como ex repúblicas soviéticas, de la antigua Unión Soviética, en concreto, los estados bálticos, y de los países del este europeo que pasaron 45 años en calidad de satélites de la Unión Soviética en el Pacto de Varsovia, es decir, Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, Rumania y Moldavia, y que adicionalmente se impidiera la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN a ex repúblicas soviéticas, particularmente a Ucrania, Georgia y Armenia. Estas exigencias revelan el alcance y la profundidad fanáticos de la visión imperialista rusa bajo cualquiera de sus denominaciones, sea el Imperio Ruso de los zares, la Unión Soviética de los secretarios generales o la Federación Rusa de Putin, el que se ve a sí mismo como una continuación de esa tradición autocrática y absolutista. Su admiración por Stalin y su pesar por la caída de la Unión Soviética, la que definió como la peor tragedia del siglo XX, definen perfectamente su talante autocrático dentro de un sistema adecuado para imponerlo. Si analizamos los momentos de esa guerra, veremos unas víctimas directas y cercanas que casualmente son dos de las repúblicas exsoviéticas vetadas por Rusia de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, Georgia y Ucrania. A Georgia la agredió militarmente, desmembrándola de dos regiones con minorías rusas en el año 2008, bajo el argumento hitleriano de protegerlas de los ataques y discriminación georgianos. Y a Ucrania le arrebató Crimea en un momento crítico para esta, que se hallaba desgarrada e inerme tras librarse de Yanukovych, un líder prorruso, que tras traicionar los anhelos que el país tenía para integrarse a la Unión Europea, a lo que Yanukovych se había comprometido, intentó ir a contravía de esa voluntad y entregar el país a Rusia, con él como Judas de Ucrania, para el mismo penoso papel de Lukashenko, el títere de Putin en Bielorrusia. Durante 8 años, Rusia libró una guerra oculta y subrepticia contra Ucrania en el Donbass, utilizando a sus mercenarios wagnerianos en el entrenamiento de los rebeldes y también en combate, hasta que finalmente se sacó la máscara en febrero de 2022. Putin cifraba grandes esperanzas en un arma que durante más de 20 años había preparado para poner de rodillas a Europa, al haberla convertido en adicta al gas ruso, pero ésta, con sacrificios serios y de muy alto costo, se negó a doblegarse al chantaje de Moscú y respaldó a Ucrania en el conflicto. Hoy, nuevamente, Putin busca chantajear a Europa con nuevos misiles que tienen un alcance suficiente para llegar a las capitales de todo el continente y las esgrime como herramienta de terror amenazando su uso. Hitler aplaudirá desde su tumba a este sucesor suyo que tan efectivamente ha despertado su memoria por su cercanía práctica e ideológica, logrando el despertar del fascismo europeo en torno a este su nuevo Führer. Muchas gracias. Editorial. Mi familia, mi gobierno. Santiago Basabe, primicias. Desde el retorno a la democracia, buena parte de nuestros presidentes
han entregado la gestión de gobierno a su familia. En la lista hay hijos, tíos, hermanos, primos, cuñados, madres o padres también, desde luego. En fin, la sangre chuta. Si en alguien hay que cobijarse, pedir consejo o requerir pistas para tomar decisiones clave, esos son los agnados y cognados. En ocasiones, la Sagrada Familia también sirve para el atraco y la corrupción. Siempre es mejor que el ejecutor de las trafacías sea alguien cercano, alguien con tacto para el lleve. En otras palabras, alguien que robe bien, como diría una lumbrera de la anterior Asamblea Nacional. Además, para tratar los delicados temas del enriquecimiento ilícito, es mejor tener a alguien de confianza y que sepa distribuir la plata mal habida de forma ecuánime y respetando las jerarquías. Los presidentes que no han seguido el patrón descrito son la excepción. Por ello, a nadie, con un conocimiento básico de la historia reciente, le tendría que sorprender que esto siga ocurriendo. Lo dicho no significa, en modo alguno, que ese tipo de forma de estructurar el gobierno sea lo deseable. Simplemente se trata de poner las cosas en contexto. Lo señalado tampoco debe ser interpretado en el sentido de que los presidentes que no echaron mano de la familia para administrar el país hayan estado exentos de decisiones equivocadas o actos de corrupción. Únicamente se plantea que en casos minoritarios el entorno familiar guardó distancia con Carondelet. Si se observa uno a uno los distintos gobiernos, una idea que se puede proponer es que en la década de los 80 e inicios de los 90, los presidentes con familiares cercanos en espacios de poder eran menos comunes. No se trata de dar cabida al viejo adagio que todo tiempo pasado fue mejor. Nada más es sentar las bases de cara a posibles explicaciones de lo que ahora se observa como corolario de lo anotado con más frecuencia. En esa línea, una hipótesis es que antes existía una cierta estructura partidista que acompañaba a los presidentes, con lo que allí se encontraban los asesores, ministros y en general el grupo de colaboradores cercanos a los gobiernos. La extinta democracia popular o los alicaídos Partido Social Cristiano o Izquierda Democrática serían algunos referentes empíricos de lo dicho. Bajo ese argumento, la profunda crisis en la que se encuentran los partidos políticos traería consigo que los cuadros referenciales de gobierno sean pocos y como consecuencia de ello que los presidentes tengan que voltear a la foto familiar para encontrar a quienes les acompañarán en la administración del Estado. Aunque esa decisión no es la más sensata para los intereses del país, es plenamente comprensible que así operen los jefes de Estado. Si lo que se requiere para delegar el manejo de los temas sensibles es confianza y destrezas, con la familia se gana en lo primero aún a costa de perder lo segundo. Ese es el triste dilema al que se tienen que enfrentar los presidentes sin partidos políticos que lo respalden. Nadie va a colocar en espacios de poder importantes a quienes tengan habilidades profesionales para el efecto, pero carezcan de la confianza del presidente. Esa es la política real, acá o en cualquier lugar. Lo más patético del escenario esbozado es que en el futuro inmediato los gobiernos anclados a los familiares de los presidentes van a seguir presentes y quizá con mayor notoriedad. Dado que no hay reformas institucionales que incentiven a otro tipo de comportamiento entre las organizaciones políticas, madres, padres, hermanos, tíos, primos y demás consanguíneos, seguirán manejando los hilos de las decisiones más importantes. Hay otro argumento que abona en favor de la necesidad de cambios importantes en la forma de conducir la política del país. Sin embargo, y como suele ocurrir por estos lares, colocar en la discusión pública este tipo de debates no es una prioridad de nuestros actores políticos. Ellos prefieren pensar únicamente en la próxima elección y en los votos que se pueden ganar a punta de mentiras, falsas promesas, dádivas o días de vacaciones. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Países Bajos endurece sus controles fronterizos pese a Schengen. Países Bajos ha comenzado a implementar nuevos controles fronterizos este lunes. Dichos controles durarán 6 meses en carreteras, trenes y un número selecto de vuelos del país neerlandés. Las medidas han sido propuestas por la coalición gubernamental liderada por el partido ultraderechista PVV de Geert Wilders. A pesar de las críticas, la ministra neerlandesa de Inmigración ha dicho que espera que la medida no solo sea simbólica y reduzca la afluencia de inmigrantes ilegales.
La policía neerlandesa que realiza los controles asegura que no se notará una gran diferencia en las fronteras. Er zijn altijd mensen die hebben altijd een reden om iets niet te doen. Maar ik laat me er niet van weerhouden. Wij nemen deze maatregelen, want ik wil dat die instroom naar beneden gaat. En dit is een van de maatregelen om dat te gaan bewerkstelligen. Precisamente hoy Wilders se encuentra en Israel, donde se ha reunido con varios ministros del ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El líder ultraderechista apoyó al presidente israelí cuando la Corte Penal Internacional pidió su detención y enjuiciamiento por sus crímenes en Gaza. Trump revela detalles de política migratoria. 13.999 asesinos, estima el presidente electo Donald Trump, es la cifra de personas capturadas y dejadas en libertad durante los últimos 3 años. Ese es el grupo de migrantes que, según Trump, será la prioridad del plan de deportaciones que le prometió a los estadounidenses. No tenemos otra opción. En primer lugar, nos están costando una fortuna, pero estamos empezando con los criminales y tenemos que hacerlo, y luego lo haremos con otros y luego veremos cómo va. Otras personas aparte de los criminales. Pese a aceptar que hay dificultades logísticas, que se requiere de más agentes, jueces y medios de transporte, asegura que el plan sigue en firme. Pero mientras se conocen más detalles, organizaciones proinmigrantes buscan reducir riesgos entre la comunidad migrante. Estamos animando a las personas que reciben DACA, que renueven la DACA si les aplica a ellos, y las personas que son residentes, que se hagan ciudadanos, aprovechando ahorita el tiempo de espera está algo bajo. Sobre los beneficiarios de DACA, Trump reconoció que algunos son creadores de empleo y dio una luz para la regulación de estas personas. Son personas que fueron traídas aquí a una edad muy temprana y muchas de ellas son personas de mediana edad ahora, ni siquiera hablan el idioma de su país, y sí, vamos a hacer algo con ellos. Y aunque no especificó detalles de su plan, aseguró un diálogo con los demócratas para acordar una solución frente a los soñadores que con esperanza escuchan al mandatario electo. Me hace un poquito feliz. Tengo un poquito más de esperanzas que él pueda hacer lo correcto para que nos pueda dejar aquí, que quedar aquí, que consideramos mi casa, que es mi hogar, mi país. Sin explicar cómo, Trump insistió en que buscará finalizar el derecho de ciudadanía por nacimiento, el cual está protegido por la 14ª enmienda, para la que requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso. Laura Sepúlveda, Voz de América. Valencia celebra un solemne funeral en recuerdo de las víctimas de la Dana. Solemne funeral en Valencia en recuerdo de las víctimas de la Dana. Los reyes de España presidieron un multitudinario acto celebrado en la catedral de la capital valenciana, al que acudieron numerosos altos cargos de la política nacional, así como centenares de familiares de los fallecidos. Muchos de ellos abogaban porque en las exequias no estuvieran presentes los políticos, a los que culpan de haber actuado con negligencia en la que ha sido la peor catástrofe natural registrada en España en décadas. Las inundaciones provocadas por la Dana a finales del pasado mes de octubre dejaron más de 200 muertos y un enorme rastro de destrucción, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Tras el funeral, los reyes de España quisieron compartir unos momentos con los familiares de los fallecidos. Conversaron con ellos y les dedicaron gestos de cariño y de consuelo con los que trataron de ayudarles a superar estos difíciles momentos que viven tras perder a sus seres queridos. Bloqueo en Siria, el gobierno paralizado y las administraciones vacías. La mayor parte de los ministros de Bashar al-Assad han vuelto al trabajo después de que los rebeldes derrocaran al presidente sirio, según el primer ministro del país. Sin embargo, un funcionario de la ONU asegura que el sector público está colapsado, las administraciones paralizadas por completo y de forma abrupta. Algunos trabajadores estatales no han regresado a sus puestos de trabajo. Los rebeldes sirios han anunciado que el líder rebelde Ahmad al-Shara se reunió en Damasco con el primer ministro saliente que presidió el gobierno de Assad. Las conversaciones se centraron en la transición política del país según la coalición rebelde. Mientras tanto, un gran número de refugiados ha cruzado de regreso a Siria desde los países vecinos con la esperanza de un futuro más pacífico. A lo largo y ancho de Siria, las familias esperan ahora a las puertas de las prisiones, las oficinas de seguridad y los tribunales con el
el fin de tener noticias de sus seres queridos encarcelados o desaparecidos durante la etapa de Assad. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella.
La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.